Muy buenos días a todos. Les estoy dando un abrazo desde Ecuador. Gracias, señor Patricio, igual ¿Cómo han para usted. pasado? ¿Cómo han pasado? A ver, coméntenme. ¿Cómo está la situación por allá? Por mi sitio, por donde yo vivo, todo está bien. Eh, lo de la cuarentena también como que nos aflige un poco, nos enteramos cada vez, cada caso. Yo al menos que tengo bastantes personas, bastantes alumnas, a mí me entristece mucho cuando me comentan que hay, por ejemplo, tienen sus suegros, sus suegras, sus papás, ¿no? O sus esposos que están mal, siempre tienen un familiar enfermo, ¿no? Y yo sí, yo oro mucho con ellos, con ellas al término de mis clases y en mi casa también, porque yo vi que la oración salvó a mi hermano, entonces por eso es que bastante me he refugiado en la oración. Perfecto, qué lindo, ¿no? La oración tiene poder. La oración del justo puede mucho, dice, ¿no? Bien, vamos a iniciar antes haciendo una oración, ¿ok? Hagamos una oración a Dios. Oremos para que Dios nos dé la inteligencia, la capacidad, la sabiduría para entender su mensaje en esta hermosa mañana, ¿ok? Oremos, inclinemos el rostro para orar. Querido y bendito Padre, queremos en esta mañana, Señor, ponernos en tus manos. Queremos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio de esta lección, que podamos abrir tu santa palabra y que de ella podamos obtener oro refinado en fuego para nuestro progreso espiritual. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahora sí, les comento que estamos grabando esta lección porque quiero compartir esta experiencia con otras personas a través de las redes sociales que se unen a través de Facebook o a través de YouTube y puedan también participar con nosotros del proceso de esta lección, ¿ya? Así que voy a pedir un favor muy especial. Cuando nosotros tenemos que no intervenimos, tenemos que cerrar nuestro micrófono. Cerramos los micrófonos. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando y de repente aparece una imagen o aparece, se vuelve negra la pantalla si usted abre su micrófono. Como estamos transmitiendo, queremos que la gente que nos está viendo, pues no pueda ser interrumpido, ¿ya? Eso por un lado. Por otro lado, quiero que ustedes participen también. No quiere decir que van a cerrar su micrófono hasta el final, no. Cuando tengan que interrumpirme, ahí sí, prenda su micrófono, haga una pregunta y que será lindo, porque puede ser que su pregunta, la pregunta que usted está haciendo, puede ser una pregunta o un cuestionamiento de mucha gente que está escuchando esta, que está viendo este video, este estudio, y seguramente usted está haciendo una pregunta que puede satisfacer la inquietud de mucha gente, de muchas personas. Por lo tanto, hagan preguntas. A mí me encanta que me hagan preguntas, me encanta que sean curiosos. La curiosidad positiva es la que nos lleva a desarrollarnos positivamente, ¿ok? Bueno, vamos ahora sí, voy a compartirles pantalla para comenzar con esta lección. Lo que la Biblia nos enseña acerca del juicio de Dios. En esta lección, ¿qué vamos a aprender nosotros en esta lección? ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender que todos los seres humanos, todos sin excepción, tenemos que someternos al juicio de Dios. Es decir, que Dios, para demostrarnos que es un Dios justo, porque siempre decimos que Dios es justo, ¿no? Entonces, para demostrar la justicia de Dios, tiene que haber un juicio, en donde nos demos cuenta quiénes realmente por sus méritos propios fueron, digamos, eligieron el camino de la perdición. Y quienes por el mérito de Cristo, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo, recibimos la salvación. Entonces ese juicio tiene que haber, tiene que darse ese juicio. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el juicio, ¿no? Un tema muy interesante que todos debemos entender.
Miren, antes de todo, yo quisiera que me digan ustedes, a ver, yo sé que ustedes son muy inteligentes. ¿Qué se necesita en un juicio? ¿Qué nomás se necesita en un juicio? A ver, dígame. Los elementos que les Un juez. A ver, ¿qué se necesita? Un juez, muy bien, un juez, ¿qué más? Al que van a juzgar. Es un acusado, ¿verdad? El acusado, ¿qué más? El abogado. Abogado. ¿Un abogado qué? ¿Defensor o un abogado acusador? Tiene que haber dos, acusador y defensor. Debe haber dos, ¿no? Un acusador y un defensor. Exacto, se necesitan los dos, un abogado acusador y un abogado defensor. Pero hace falta algo más, un elemento importantísimo que debe haber en un juicio. Si no hay este elemento, no puede haber juicio, ni puede haber juzgamiento. Es un elemento que hace falta. ¿Qué hace falta? Tenemos al juez, ya tenemos al juez. Los estatutos, las reglas. Perfecto, hace falta una ley. Ya mi premio. Ya mismo. Si no hay ley, no puede haber juicio. Les pongo un ejemplo tan sencillo que puede ser un ejemplo banal, ¿ya? Si no hubiera la ley de tránsito, ¿no? En la ley de tránsito nos dice que es un delito punible por la ley el pasarse el semáforo en rojo, ¿sí o no? ¿Ya? Pero si no hubiera ley, yo veo el semáforo en rojo y me paso. Como no hay ley, yo no puedo ser juzgado. ¿Me están entendiendo? No puedo ser juzgado. Entonces, la ley es fundamental para que nosotros podamos ser juzgados. ¿Por qué? Porque la ley me muestra qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. ¿Qué cosa es bueno y qué cosa es un delito hacer? ¿Me están entendiendo? Entonces, Dios también instituyó su ley. Tenemos la ley de Dios, que ya lo estudiamos nosotros en una lección anterior, ¿verdad? Los 10 mandamientos, que se llama también la ley de la libertad, ¿ya? Entonces, nosotros seremos juzgados a través de esa ley, de la ley de Dios, de los 10 mandamientos, ¿ya? Entonces, todos vamos a ponernos en el tribunal de Cristo. Entonces, vamos a ver que todos estos elementos, el juez, el acusado, el abogado defensor, el abogado acusador y la ley, todos estos elementos fundamentales para un juicio se cumplen también de manera espiritual, existen, ¿ya? ¿Cuál será el juez para ustedes? ¿Cuál es el juez en este caso? Dios. Dios, ¿verdad? Es Dios. ¿Quién viene a ser el acusado? ¿Quién es el acusado? Nosotros. Nosotros. Cada ser humano vamos a sentarnos en el banquillo de los acusados. Ya. ¿Quién es el abogado? El abogado que está queriendo, digamos, el abogado, no el defensor, sino el abogado acusador. ¿Cuál es el acusador de cada ser humano en este juicio? ¿Cuál creen que va a ser? Pecado. ¿Ah? ¿Nuestros pecados? No. El pecado viene a ser la infracción, las infracciones por las que vamos a pagar. Pero ¿quién es la persona que va a estar diciendo, este no merece la salvación? Esta persona fue un borracho, fue un mujeriego, fue así, fue asado, fue cocinado. Va a tratar de argumentar todo lo posible para que esa persona no tenga la salvación. Ese es el abogado acusador. ¿Quién es ese abogado acusador? ¿Nuestros actos? No. El acusador es Satanás. Siempre ha sido Satanás y es Satanás. O sea, miren, Satanás va a estar en el juicio de cada uno de nosotros, acusándonos delante del Padre, para que nosotros no tengamos la salvación. ¿Y cuál es el abogado defensor? Ahora el defensor, el que nos va a defender. ¿Cuál es el abogado defensor? ¿Quién me dice? ¿Ah? Prenda su micrófono. Si Satanás es el abogado acusador, ¿cuál viene a nuestra defensa? En defensa nuestra, ¿quién viene? ¿Quién se pone a disposición para defendernos? Dios. Jesús. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, Él se convirtió en nuestro abogado. ¿Sí? Él
en este momento está siendo nuestro abogado delante del Padre, en estos instantes. Cada vez que usted comete un pecado, usted debe ser juzgado de muerte, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es la muerte. Todo el que comete pecado merece la muerte. Si usted cometió un pecado, merece morir. Si yo cometí un pecado, merezco la muerte. Pero inmediatamente dice la palabra de Dios que nosotros tenemos un abogado, ¿ya? Y ese abogado es Cristo Jesús. Él murió por usted, murió por mí, y Él va a interceder delante del Padre para que nosotros podamos ser limpios de ese pecado, de esa acusación, y podamos ser absueltos de la muerte y podamos tener la vida eterna. Ya estamos entendiendo, ¿no es cierto? Sí. Pero todo este juicio se basa en ¿qué? En la ley, en nuestros actos. Si nosotros cumplimos o no cumplimos la ley. Si hicimos o no hicimos lo correcto. Si fuimos, si obedecimos o no obedecimos a Dios, si obedecimos o no obedecimos a Satanás. Sobre ese va a ser el juicio que cada uno de nosotros vamos a ser sometidos, ¿ya? Muy bien, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Que la palabra de Dios nos vaya contestando. Vamos a ver en Eclesiastés 12:14. Yo creo que hay algunas personas que ya se han hecho expertos para manejar la Biblia. Vamos a ver cuál encuentra primero. Eclesiastés 12:14. La primera persona que encuentre, abra su micrófono y lea. Yo lo leo. Yo lo leo. Lea, por favor. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Miren, ¿qué nos está diciendo aquí? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Quiere decir que cada una de nuestras acciones están siendo inscritas en el libro de los cielos. Hacía falta un elemento en el juicio. También hay una cosa que nos estábamos saltando. ¿Saben quiénes son? Los testigos. En un juicio es importante los testigos también, ¿sí o no? Porque el testigo puede servir para el acusador o el testigo puede servir también para el abogado defensor. ¿Ya? ¿Y quiénes serán los testigos en este caso? De todas nuestras acciones, sean buenas o malas. ¿Quieren saber quiénes son los testigos? Los santos ángeles de Dios. Yo les había dicho que Dios nos ha asignado un ángel a cada uno. Usted tiene un ángel que le está acompañando desde que antes de que usted nazca, ese ángel ya estaba junto al lecho de su madre cuando su madre estaba embarazada. El angelito suyo ya estaba ahí listo, pendiente de su vida. Cuando usted nació, ese ángel comenzó a acompañarle y nos sigue acompañando a cada uno de nosotros, ¿ya? Y ese ángel está haciendo ¿qué cosa? El testigo principal de cada uno de nosotros. Si yo cometí una obra mala, el ángel anota esa obra. Dice, por ejemplo, Maritza Ticona, ¿qué hizo? Dice, le mintió a la mamá. Es solo un ejemplo, ¿no? No es que es mentirosa, ¿no? Es un ejemplo, hermano. No. Por ejemplo, hoy le mintió a la mamá. Domingo, a las 7 de la mañana con 47 segundos, con todas las de ley. ¿Y en qué consistió la mentira? En esto. ¿Ya? Y todo lo demás, todos los detalles de esa mentira, las consecuencias de esa mentira, todo. Anota ese ángel y ese ángel sube al cielo y él lleva el reporte al cielo y en el cielo hay unos libros especiales en donde se inscriben y se registran cada una de nuestras acciones, sean buenas o sean malas. Aún dice, las cosas encubiertas, porque hay pecados que nosotros no confesamos. Hay pecados que solo yo sé, mis pecados, y que nadie más sabe, ¿verdad? Entonces, que parece que nadie sabe, el ser humano nadie sabe, pero Dios sí sabe, porque Dios es el único que puede escudriñar el pensamiento, escudriñar el corazón de cada persona. Entonces, Dios sí sabe. Entonces, toda obra será traída a juicio. Obras buenas, obras malas,
y aún aquellas que están escondidas, que no revelamos, ¿ya? Toda obra vendrá a juicio. Ahora sí, vamos con la pregunta, a la respuesta, digamos. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Respuesta, sobre toda obra. Pongan ahí, escriban, sobre toda obra. Escriban sobre toda obra. Muy bien. Sobre toda obra vamos a ser juzgados. ¿Qué clase de obras nomás? A ver, si se acuerdan, toda obra, sea buena, sea mala, y aún aquellas que están ocultas, que están escondidas, ¿ya? Es decir, que aquí no se salva ningún ser humano. No va a decir, no, no, señor, yo no hice, porque ahí hay un testigo. ¿Cuál va a ser? El ángel. Va a decir, no. Y le van a mostrar como en película, mira, el día que mentiste. Mira, el día que levantaste falso testimonio contra tu prójimo. Mira, el día que tú robaste esto. El día que hiciste esta cosa de malo. ¿Ya? Entonces, toda obra mala, buena o mala, o que esté oculta, va a ser traída a juicio por parte de Dios. Entonces, una vez de que yo sé esto, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer cada ser humano? Somos pecadores. De hecho, vamos a cometer acciones malas mientras estamos en esta vida. No podemos decir que yo no voy a pecar. Yo no puedo decir, estoy libre de hacer cosas malas. No. A veces hasta con el pensamiento pecamos. Solo con el pensamiento pecamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por eso que nosotros debemos estar siempre en la mano de nuestro Dios. Eso es maravilloso. ¿En las manos de quién? De nuestro abogado. ¿Qué hace el abogado? Por ejemplo, yo cometo un pecado, tuve un pensamiento malo, y ese pensamiento ya es un pecado. Pero yo me doy cuenta de que cometí ese pecado, yo me arrodillo y le pido a Dios, le digo, Señor, perdona mi pecado. ¿Qué va a hacer Dios con nuestro pecado? Como confesamos nuestro pecado a Dios y nos arrepentimos y decimos, Señor, ayúdame para no volver a cometer ese mismo pecado. Entonces, ¿qué Dios nos va a ayudar? Y Dios va a eliminar ese pecado de la lista de pecados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros estamos siempre justos delante de Dios, porque Dios ya nos perdonó su pecado. Por eso es importante orar siempre y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Voy a hacerles una pregunta. ¿Qué tal si ahorita yo hago cosas malas durante todo este día? Hago cosas malas durante todo este día. Desde que me levanté hasta las 8 de la noche hice cosas terribles, cosas pecaminosas. Y no le pedí perdón a Dios. No le confesé a Dios mis pecados, ni me arrepentí. Y justamente yo salgo a la calle, me coge un carro en un accidente y me mata. Y muero. Esos pecados quedaron inscritos en el libro de los cielos, en mi registro personal, pero yo no pedí esos pecados van a ser pecados que me van a ayudar para mi condenación. ¿Ya entendimos? Pero ¿qué tal si yo reconozco inmediatamente, después de que yo peco, reconozco inmediatamente y le pido a Dios perdón por esos pecados? Dios me perdona. Y si yo me muero, ¿qué pasa? Mis pecados ya quedaron registrados, pero quedan registrados como pecados perdonados. ¿Y por quién? Por Cristo, que Él va a mostrar sus manos, sus llagas, porque Él murió por nosotros. Ya estamos entendiendo. Miren lo importante que es saber esto para nosotros orar permanentemente a Dios y pedirle siempre perdón por nuestras faltas que cometemos diariamente como seres humanos. ¿Ya? Bien, las obras sean buenas, sean malas, entran en juicio y aún aquellas que son ocultas, ¿ya? ¿Cuántos van a comparecer ante el juicio de Dios? Esto yo ya les dije ya en la introducción, pero dejemos que la Biblia nos responda, ¿no? ¿Cuántos van a comparecer ante el juicio de Dios? ¿Solo la gente europea? ¿O solo los italianos? ¿O solo los peruanos? ¿Solo los ecuatorianos? ¿O solamente las personas que son de Dios? ¿O solo los malos, los que no están con Dios? ¿Quiénes van a comparecer ante el juicio de Dios? ¿Quiénes se van a sentar en el banquillo de los acusados? Todos. Veamos en 2 Corintios 5:10. Ahí está la respuesta, ¿ya? Leamos. La primera persona que encuentre lo lee, ¿ya? Leamos
Segunda de Corintios 5:10. ¿Qué dice Segunda de Corintios 5:10? Segunda de Corintios, se encuentra en el Nuevo Testamento. Señor Patricio, disculpe, yo no tengo Biblia, pero es lo mismo lo que usted está poniendo en la pantalla, ¿verdad? Exactamente. Si usted no tiene la Biblia, como también hay amigos que están viendo este video, van a ver este video y no tienen en su mano una Biblia, pues aquí está. Ahí están los versículos exactamente como dice la palabra de Dios, ¿ya? Así que puede leer también, a ver si alguien quiere leer. Ya. Yo voy a leer. Ya. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miren, aquí nos está diciendo algo hermoso, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué digo que esto es hermoso? Porque solamente así nosotros vamos a reconocer que Dios es un Dios justo, ¿ya? ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho, lo que estaba diciendo anteriormente, lo que nosotros hemos hecho. Mientras estábamos en el cuerpo presente, o sea, aquí en la tierra, las obras buenas y las obras malas, todas esas obras serán traídas a juicio. Dice, pero la pregunta es, ¿cuántos comparecerán ante el tribunal de Cristo? ¿Cuántos? Y la respuesta, ¿cuál sería? De acuerdo a la palabra de Dios. Dice, porque es necesario que todos nosotros, todos, lo que significa que no hay excepción en el mundo. Aquellos que murieron, aquellos que vivieron hace 100 años, digamos, hablemos de los apóstoles, la Virgen María, todos los seres humanos, Adán, Eva, desde Adán hasta nuestros días, todos los seres humanos que hayamos sido seres vivientes en esta tierra, pues tenemos que comparecer ante el trono de Dios en el juicio eterno. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pongamos la respuesta, ¿no? Dice, ¿cuántos comparecerán ante el juicio? Respuesta, todos los seres humanos. Esa sería la respuesta. Pongan, todos los seres humanos. Todos los seres humanos van a comparecer ante el tribunal de Cristo. Muy bien. Bien. Ya está listo, ¿verdad? Ahora vamos a continuar. Hasta aquí está claro, ¿no es cierto? Sí está claro, ¿no? Bien, el juicio en acción. Ahora vamos a ver el desarrollo del juicio. Todo el proceso, cómo se va a desarrollar el juicio para cada uno de los seres humanos que tienen que ser juzgados por parte de Dios. ¿Ya? Vamos a ver en esta parte. ¿Quién es el juez? Lo que les decía anteriormente, ¿quién es el juez? Miren, nosotros dijimos Dios, pero la Biblia sí, es Dios mismo porque dice que Jesús va a ser nuestro abogado, pero al mismo tiempo Jesús va a ser nuestro juez. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Jesús puede ser nuestro juez y puede ser nuestro abogado? ¿Cómo es eso? Explíqueme. O bien es juez o bien es abogado, porque no puede ser un abogado defensor y después ser el juez el que pone la sentencia, ¿verdad? Miren, el juicio se va a llevar en un proceso que lo vamos a ir explicando a medida que vamos leyendo la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, ¿quién es el juez? Juan 5:22. Leamos primeramente esto, ¿ya? Yo lo leo. Ya lea, por favor, gracias. Porque Gracias. el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Exactamente, o sea, aquí dice que el Padre, ¿quién es el Padre? Jehová. Jehová no va a juzgar a nadie. ¿Se están dando cuenta? Aquí dice, porque el Padre a nadie juzga. Él no le va a juzgar a usted, no me va a juzgar a mí, sino que todo el juicio le dio al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Jesús. Es decir, que Jesús es el encargado de juzgarnos a cada uno de nosotros.
Pero va a decir, ¿cómo es eso? Usted dice que Jesús es nuestro abogado y él mismo nos va a juzgar. O sea, va a ser juez y parte, porque nos va a defender y al mismo tiempo va a estar sentado en el banquillo del juzgado como juez, en el banco del juez. ¿No es cierto? Voy a explicarles un poquito esto. Miren, el juicio investigador que se llame, que se estudia, esto lo vamos a estudiar más profundamente, porque ahorita solamente es una explicación así, pero esto a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, en los capítulos siguientes vamos a ir viendo lo que estoy diciendo, ¿no? Ya, entonces, en este momento, nosotros estamos siendo ya juzgados en el reino de los cielos. Hay un juicio investigador. Jesús en este momento está en calidad de abogado. Ahorita está en calidad de abogado. Entonces dice la Biblia que va a comenzar a juzgar por las personas que han muerto. Imagínense, las personas que han muerto, o sea, todos los muertos primeros y después seremos juzgados los vivos. Pero no sabemos nosotros cuándo va a acabar el juzgamiento de cada ser humano, no sabemos cuándo, ¿ya? Pero cuando termine ese periodo en el cielo, porque en el cielo se está haciendo el juicio, el día que mi nombre sea tomado en cuenta en el cielo, ese momento dice que se van a abrir los libros y los registros de todas las acciones mías, buenas, malas y aquellas ocultas, y voy a ser juzgado ante el tribunal de Dios. Pero Jesús estará ahí, ¿qué cosa? Como abogado, defendiéndome. Si es que yo he sido realmente un hijo de Dios, si yo me he puesto en las manos de Dios, como exactamente eso está sucediendo, nosotros estamos en las manos de Dios, somos hijos de Dios, ¿ya? Entonces, pero va a llegar un momento en que ese juicio se termine de juzgar a todos en la tierra y dice que Jesús va a pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? Viene a ser ya el atrio de juzgamiento. Es ahí en donde Dios deja de ser juez, deja de ser abogado, defensor y pasa a ser nuestro juez. Y es ahí en donde comienza la sentencia. Cuando Jesús termine el juicio, en el cielo se acaba el tiempo de la gracia. ¿Han escuchado ustedes que hay un tiempo de gracia? Es decir, el tiempo de la gracia es este momento en que yo todavía puedo abrir mi corazón a Dios. Hay gente que no conoce a Dios, que todavía tiene tiempo de arrepentirse de sus pasos malvados, de sus pasos pecaminosos y volver a los caminos de Dios, entregarse a Dios. O sea, tiene tiempo todavía porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero va a llegar un momento que esa puerta de la gracia se cierre. ¿Cuándo se va a cerrar la puerta de la gracia? Cuando termine el juzgamiento en el cielo. Una vez de que se termine el juzgamiento en el cielo, la puerta de la gracia se cerró. El que quedó salvo, quedó salvo. El que quedó condenado, quedó condenado. ¿Ya? ¿Entendimos ahora sí? Bueno, entonces dice que Dios, el Padre, no juzga a nadie. ¿Quién es el que va a juzgarnos? Jesús. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el juez? Respuesta. ¿Quién es? Cristo será nuestro juez. Cristo Jesús, ¿ya? Pongan ahí, Cristo Jesús será nuestro juez. Cristo Jesús es nuestro juez, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, ¿dónde están registradas nuestras acciones? ¿Dónde están? Yo ya les he dicho esto, ya hice una instrucción, pero es la palabra de Dios la que tiene que responder. Cada palabra mía, cada criterio que yo haya emitido, tiene que tener fundamento bíblico. Cada criterio tiene que tener fundamento bíblico. No podemos decir cosas mentalmente o que sean opiniones personales. Todo tiene que tener un fundamento bíblico. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? ¿Qué dice? A ver, ¿alguien me puede leer? ¿Alguien que tenga la Biblia o...? Perdón, Patricia. Ya, muy bien, tenga la boca. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y a los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Muy bien. Es que exactamente lo que les estaba diciendo a ustedes, ¿sí o no?
¿Se acuerdan que yo les dije que hay unos libros en el cielo? Sí se acuerdan, ¿verdad? Y dice, ¿y quién es el que está viendo esto? ¿Quién está escribiendo este libro? Que dice, y vi a los muertos. ¿Quién vio a los muertos? ¿Quién es esa persona? ¿Quién que les diga quién es? Es el apóstol Juan, porque es Juan el que escribió el Apocalipsis. Y Juan en visión, Dios lo llevó al cielo en visión, y él dice, él revela, mientras escribe el Apocalipsis, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Imagínense cómo es la visión de Juan. Juan mira que había muertos grandes y pequeños, o sea, todos seres humanos de todas las edades, ¿ya? Dice que estaban de pie delante de Dios. Y dice que los libros fueron abiertos. No habla de un libro, habla de varios libros. Aquí está, dice, y otro libro, o sea, habla de varios libros. Después dice, otro libro fue abierto. Este es un libro grande. O sea, aparte de esos libros, había otro libro que fue abierto, un libro grande, el cual es el libro de la vida. Miren, entonces, dice que había unos libros, esos libros son los registros de cada ser humano. Ahí está el registro mío de mis pecados. Ahí está el registro de la señora Delia, de Raquelita. Ahí está su registro. El registro de Marisa, de Miller, de Juan, de Karen, de mi mujer, de todo el mundo, de todos los seres humanos. Están los libros, los registros, ¿ya? Pero aparte de esos registros hay un libro grande, que es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, o sea, en los registros que yo estaba diciendo, en el registro personal mío. Voy a ser juzgado por las cosas que estén escritas en ese libro, por las cosas buenas o malas, según nuestras obras. Ya entendimos, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a ser juzgados por todo lo bueno y por todo lo malo que hagamos. Aquí tengo yo un gráfico que lo hice este gráfico con el propósito de entender, ¿no? Vamos a ver qué es el libro de la muerte, ¿no? El libro de la muerte. Viene a ser las acciones que están escritas en los libros, ¿no es cierto? ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Respuesta, en el libro de la vida. En el libro de la vida. Están escritas todas nuestras acciones. A ver. ¿Listo? ¿Ya tienen todos? Entonces, de los registros, si yo he sido hallado justo delante de Dios, automáticamente mi nombre será inscrito en el libro de la vida. Miren, entonces, mi nombre será inscrito en el libro de la vida. Ahora, si mis acciones han sido malas, perversas, pecaminosas, fui una persona que nunca quise escuchar las cosas de Dios, que cerré mis ojos, mis oídos, mi mente, mi corazón a las cosas espirituales. No quise saber nada de la Biblia. No me hablen de Dios. Por favor, no quiero saber nada de eso. Yo quiero hacer mi vida y punto. Entonces, una persona así va a ser condenada por sus acciones malas. Entonces, todas sus acciones perversas le van a llevar a la perdición. Y el nombre de esa persona no será inscrito en el libro de la vida, ¿ya? Entonces, esa persona que no va a ser inscrito en el libro de la vida, automáticamente esa persona será condenada eterna a la muerte eterna, ¿ya? Pero si mi nombre se encuentra en el libro de la vida, alabado sea Dios, porque mi nombre está siendo incluido entre todas las personas que van a ser salvas, ¿ok? Muy bien. Vamos ahora sí a la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los testigos? Yo ya les dije a ustedes, pero ahora que diga la palabra de Dios, que no sea yo el que diga, ¿no? El que hable. A ver, ¿quiénes son los testigos? ¿Alguien me puede decir? Vamos a ver. En Mateo 8:10. ¿Quiénes serán los testigos? 18:10. 18 es. ¿A 8? 18:10. De pronto 18:10. A ver, ya. ¿Qué dice? Tenga Yo la lo bondad leo. de leer. Ya, Ya. gracias. Mirad que no menospreciéis uno sus ángeles. No. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños,
porque os digo que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Mire, en este versículo está Dios diciéndonos, está diciéndonos la palabra de Dios, que nosotros no debemos menospreciar a quienes, a esos pequeñitos, a la gente que nosotros creemos que, porque hay mucha gente que creemos que son inferiores a nosotros, pero no, nadie es inferior a nadie. Todos somos iguales delante de Dios, pero hay gente que está haciendo ¿qué cosa? Hay gente que está siendo despreciada en esta tierra. Hay gente que está siendo explotada. Hay gente que está siendo injustamente castigada. Hay gente que sufre por consecuencias de otros seres humanos que usan su poder, usan su dominio, usan su potestad económica. ¿Para qué? Para pisar a otras personas, para humillar a otras personas, para crear dolor en otras personas. Entonces, Dios dice que no debemos menospreciar a nadie, especialmente a las personas indefensas, ¿sí? A las personas indefensas. ¿Por qué dice? Porque sus ángeles, o sea, los ángeles de Dios, como les había dicho, que existen ángeles aquí en la tierra que están con nosotros y ellos están mirando. Cuando nosotros humillamos a una persona porque es pobre, o le humillamos a una persona porque es una persona que no se ha educado, no ha estudiado en la universidad, no tiene un título académico, o le humillamos a una persona por el hecho de que no tiene un físico, no tiene una belleza física, es una persona que tiene unas facciones que seguramente espantan a la gente, entonces le humillamos a la gente. No, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que los ángeles miran esas acciones y ¿qué hacen? Dice que ellos van al cielo y dice, ellos siempre ven el rostro de mi Padre. Quiere decir que están en contacto con el Padre, comentándole al Padre todas las acciones que ellos, de las que ellos son testigos aquí en esta tierra. Ellos son los testigos, los santos ángeles de Dios, ¿ok? Entonces vamos a poner, ¿quiénes son los testigos? Respuesta, los ángeles de Dios, ¿ok? Muy bien, pongan ahí los ángeles de Dios, son los testigos. Bien, ahora, ¿se acuerdan que nos hacía falta los abogados? Un abogado acusador. ¿Quién es ese abogado acusador? ¿Quién es el abogado que va a estar acusándonos en el tribunal de Cristo? ¿Ah? Con el propósito de que nosotros seamos condenados. ¿Quién es? Satanás, dijo usted, Satanás. Perfecto, pero que no lo diga yo, que lo diga la palabra de Dios. Vamos a ver en 1 de Juan 2, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? En Juan 2, 1. A ver, leamos. Ya, aquí lo van a leer, don Patricio. Muy bien, léalo nomás, por favor. ¿Qué dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Muy bien. Aquí tenemos, miren, aquí estamos, ahí está, en esta imagen tenemos a quién. Ahí está el condenado, ¿sí? El que va a ser condenado, ¿ya? El acusado, digamos, el acusado. Entonces, ahí tenemos dos abogados, ¿ya? Un abogado, ¿cuál es? El acusador. Mira, ahí está Satanás, poniéndole el dedo. A mí no me vengas tú con tus cosas. Mira, yo soy también testigo de que tú fuiste un mujeriego, fuiste un borracho, fuiste un mentiroso, fuiste un hipócrita, fuiste una persona que levantaste falso testimonio en contra de tu prójimo, fuiste una persona que te rebelaste contra Dios muchas veces, fuiste una persona impía, fuiste una persona perversa, fuiste una persona que disfrutabas de hacer el mal a otros. Yo soy testigo y Satanás va a estar acusando y acusando y acusando. Pero que tenemos afortunadamente nosotros un abogado defensor. Ahí está Cristo, vean, abrazándole al pecador y diciéndole delante del Padre, diciendo, sí,
Es verdad que él fue un borracho. Es verdad que era mujeriego. Es verdad que hacía tantas cosas malas. Pero llegó un día que él entregó su corazón, me entregó su corazón, me entregó su vida. Y él reconocía cada vez que como ser humano cometía una infracción en contra de la ley, él se arrodillaba y me pedía perdón. Y yo, por mérito de mi muerte, lo perdono totalmente. Le indulto, le doy el indulto, le libro de la muerte. Ese es nuestro abogado defensor. ¿Quién es? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro abogado defensor? Cristo Jesús. Respuesta, pongan, Jesucristo el justo. Él va a ser nuestro abogado defensor. ¿Ok? Entonces yo les había dicho que en la Biblia, ya vamos a entrar en estos estudios bíblicos, en donde la palabra de Dios nos revela que existen dos periodos fundamentales, un periodo de juzgamiento y viene otro periodo después del juzgamiento, digamos, el proceso del juicio y va a haber el juzgamiento, así sería, ¿no? Entonces, en el proceso del juicio, Jesús es nuestro abogado. Y cuando ya se termine el proceso del juzgamiento, viene la sentencia del juez. Jesús se siente en el estrado del juzgado y como juez, ahora sí, los que están inscritos en el libro de la vida van a ser salvos y los que no van a ser condenados. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿por qué código seremos juzgados? Lo que decía Silvia. Silvia parece que nos estaba diciendo que seremos juzgados mediante unas normas, estatutos, reglamentos, ¿verdad? Algo así decía Silvia, ¿no? Entonces, ¿por qué código seremos juzgados? Vamos a ver, que nos diga la palabra de Dios. Leamos en Santiago 2:12, capítulo 2, versículo 12. Santiago se encuentra en el Nuevo Testamento, casi en la parte final de la Biblia, casi en la parte final, después de Hebreos, un poquito más adelante, ¿ya? Se encuentra Santiago. Ya, por favor, léalo. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Miren, aquí nos está revelando algo la palabra de Dios. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados, ¿por quién? Por la ley de la libertad. ¿Se acuerdan que yo les dije que a los 10 mandamientos se les llama también la ley de la libertad? ¿Se acuerdan, no? Entonces, ¿por qué? Porque esta ley, si usted cumple la ley de Dios, usted tendrá libertad plena en Cristo Jesús. Pero van a decir, pero yo no puedo cumplir la ley. Difícilmente un ser humano puede cumplir los 10 mandamientos. Eso sí es verdad. Es verdad que como seres humanos, nosotros somos frágiles a las tentaciones, podemos caer, pero con la ayuda de Dios, por sí solos no podemos vencer, pero con la ayuda de Dios sí se puede cumplir la ley de Dios. Sí podemos cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, nosotros seremos juzgados. Y si infringimos en algún punto, en algún momento, porque nos desviamos por un momento, pues tenemos un abogado. ¿Para qué? Para nosotros pedirle perdón a Dios y poderle decir que Dios pues nos ayude y con su infinita misericordia borre ese pecado y nuestras transgresiones de esa lista de pecados que tenemos. Entonces Dios va a ayudarnos y Dios dice que va a perdonar nuestros pecados, ¿sí? Y seremos hallados justos delante de Dios. Bien, entonces la respuesta sería, ¿por qué código seremos juzgados? Respuesta, a través de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios, ¿ya? Por ejemplo, en los 10 mandamientos nosotros tenemos, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Un repaso rapidito. Primero, en el primero y segundo mandamiento, ¿qué nos habla? Nos dice que nosotros no debemos hacernos imágenes, no debemos adorar a otros dioses, no debemos postrarnos a las imágenes. Eso dice. Y si alguna persona hace esto, está infringiendo el primero y el segundo mandamiento de la ley de Dios, ¿sí? En el tercer mandamiento habla que no debemos tomar el nombre de Jesús en vano. No debemos tomar el nombre de Jesús en vano. No debemos banalizar el nombre de Jesús. El nombre de Dios es sagrado. Por lo tanto, debemos sacralizar
y no desacralizar el nombre de Dios, ¿sí? Entonces, ese es otro mandamiento. Otro mandamiento, el cuarto, dice que debemos declarar al día santo del, digamos, el día santo del Señor, el día sábado. El sábado, dice, debe ser día santo, sagrado y consagrado a Dios. Debemos guardar ese día, no debemos trabajar absolutamente nadie para nuestro provecho personal. Ese es un día especial para Dios, en el que nosotros vamos a demostrar nuestra obediencia a Dios. El día sábado debe ser dedicado para hacer ¿qué cosa? Para hacer el amor, hacer el bien al prójimo y también para desarrollarnos espiritualmente y para adorar a nuestro Dios. Para eso es el día sábado. Muy bien. Y después dice que no debemos robar, no debemos hurtar. Después nos dice que no debemos codiciar, debemos honrar al padre y a la madre, no debemos codiciar la mujer y las cosas de nuestro prójimo, no debemos cometer adulterio. Ya, esos son los mandamientos de Dios. Todas esas cosas no debemos hacerlas. Eso está diciéndonos Dios, y sobre eso seremos juzgados. Sobre esos mandamientos seremos juzgados cada uno de nosotros. Bien, una vez de que nosotros seamos juzgados, pasa ese periodo de juzgamiento en donde Jesús se convirtió en nuestro defensor. Entonces, ¿qué pasa? Se termina y ahora sí viene el momento de la sentencia. Entonces Jesús se quita su, como decir, ese atuendo de abogado y se pone el otro atuendo, el atuendo de juez. Y dice que en el cielo hay un santuario. En este momento Jesús está en el lugar santo. Entonces en el lugar santo es donde se está juzgando a todos los seres humanos. Está en ese proceso de juzgamiento. Una vez de que se concluya el juzgamiento, la evaluación de cada persona, pasa Jesús del lugar santo al lugar santísimo. Quiere decir que pasa ya, se convierte en un juez y ahí dice que se cierran las puertas de la gracia, porque ya los nombres de todas las personas ya están registradas en el libro de la vida o en el libro de la muerte. Los que están en el libro de la vida serán salvos y los que no serán condenados. Entonces ahora viene solamente, ¿qué cosa? A declarar la sentencia el juez, que es Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Cuál será la sentencia? ¿Qué pasó? ¿Salí? Me parece que me salí del Zoom. ¿Aló? Ah, no. Déjeme Sí, está cerrar. bien. Ya. Lo que creo que salí de la... Me salí de la pantalla, del compartir pantallas. Muy bien. ¿Cuál será la sentencia? Mateo 25, 31 al 46. A ver, ¿alguien puede leernos, por favor? Leamos. Aquí, hombre. Ya, por favor, tenga la bondad. ¿Qué dice? Ay. Del 31 al 46. Ya. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Siga. ¿Terminó? Siga, ¿qué más? A ver, sigamos leyendo. Hasta el 46. Ah, estás leyendo aquí, en la pantalla. Bueno, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, o sea, cuando Cristo venga en su segunda venida, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí viene cuando Jesús viene ya como juez, en la segunda venida de Cristo. Dice en el versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Miren, el 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Ya? Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre
y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y venisteis a mí. Dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y estuviste, digamos, en la cárcel y viniste a mí. Y ahí vemos algunas imágenes de cómo Dios nos dice a quienes seremos salvos. Nosotros fuimos personas misericordiosas con nuestro prójimo. Mientras estuvimos en esta tierra, visitamos a los enfermos, visitamos a las cárceles, apoyamos a la gente desvalida, fuimos predicadores de la palabra de Dios, de las personas que necesitaban de salvación, ¿verdad? Ahí está, ¿ya? ¿Sí? Miren, qué bonito, ¿no? Entonces, los justos le responderán diciendo, mire, todos los justos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuánto te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? ¿Y qué le va a responder Jesús? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué lindo, hermanos, esta declaración de Dios. Miren, esas son las acciones buenas que van a ser juzgadas y por las cuales vamos a entrar al reino de los cielos. El amor al prójimo. No hay otra cosa. Ese amor que es el carácter de Dios, debemos reflejar nosotros también como seres humanos. Para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, debemos reflejar el amor de Cristo. Pero ese amor se refleja a través de nuestras acciones. ¿En favor de quiénes? De esos pequeñitos que Dios dice, de los menesterosos, de los indigentes, de los huérfanos, de las viudas, de las personas que están siendo despreciadas en este mundo. Nosotros debemos sentir amor y compasión como Cristo siente compasión. Y Jesús, por eso, les declara, ¿qué cosa? Bienvenidos al reino de los cielos. ¿Ya? Pero ¿qué va a pasar con la otra parte? Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice lo mismo, vea, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Ya, pero ellos también van a responder y van a decirle, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo, Señor? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Miren, entonces todas las personas que no demuestran ese amor al prójimo, que no se preocupan por ayudar, por ser misericordiosos, bondadosos con las personas humildes, con las personas pobres, con las personas indigentes, esas personas no van a ser juzgados de tal manera que van a recibir la condenación. Dice, e irán estos al castigo eterno y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Entonces, ¿cuál será la sentencia? La sentencia será para los justos la vida eterna y para los impíos la muerte eterna. ¿Ya? Para los justos la vida eterna y para los impíos la muerte eterna. Muy bien. Hemos concluido. Miren, ahora, ustedes saben que cuando termina una lección, cuando hemos estudiado una porción de la palabra de Dios, cuando hemos estudiado este tema que se relaciona con el juicio de Dios sobre esta tierra, debemos también no solamente contentarnos con saber lo que dice la palabra de Dios con relación al juicio, sino que debemos comenzar, ¿qué cosa? En base al conocimiento de las verdades reveladas en esta mañana o en esta tarde, debemos nosotros
actuar en consecuencia. Quiere decir que debemos poner en práctica algunas acciones. Por lo tanto, vamos a hacer un pacto con Dios. ¿Para qué? Para mejorarnos y que Dios nos ayude a ser mejores cristianos en este día, ¿ya? Vamos a ver, ¿cuál es mi pacto con Dios en este momento? El primer pacto. Vamos a leer en Juan 5:24. ¿Alguien tiene la Biblia a la mano? Juan 5:24. A ver, tenga la bondad. ¿Alguien tiene? A ver, tenga la bondad. A ver, ¿alguien encontró? Aquí, don Patricio. Ya, tenga la bondad, por favor. Ya. Juan 5:24. ¿Qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Muy bien. Aquí dice, de cierto os digo. ¿Quién está hablando? Está hablando Cristo Jesús. Dice, el que oye mi palabra y cree. Miren, que es fundamental creer en la palabra de Dios. Y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero ese creer no es un creer superficial. Ese creer involucra participar de las cosas celestiales, participar de las cosas espirituales, participar de una relación permanente con Dios. Eso involucra el creer. Creer en Dios significa ponernos en manos de Él todos los días. La pregunta es, ¿nosotros queremos creer y obedecer a Jesús? Vamos a creer y obedecer a Jesús. Los que así creen, levanten su mano, por favor. Levanten su mano. Muy bien, perfecto. Vamos con el segundo pacto. Eclesiastés 12:13. Eclesiastés 12:13, ¿qué dice? Si alguien lo encontró, léalo. Si no, pueden leerlo también. Aquí está en la pantalla, exactamente como está escrito en la palabra de Dios, ¿ya? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. ¿Alguien puede leer? Léalo, por favor, léalo. A ver, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Miren, ¿quién es el que está diciendo esto? Esto está diciendo el sabio Salomón, ¿ya? Miren, el sabio Salomón, usted sabe que tuvo la sabiduría que le dio Dios, ¿no? Y él nos da esta instrucción. Él dice, el fin de todo el discurso, en otras palabras, nosotros podemos estudiar todita la Biblia, mire, podemos leer toda la palabra de Dios, pero el sabio Salomón dice, toda la Biblia, todo lo que dice aquí está resumido ¿en qué cosa? En las siguientes palabras, dice, el fin de todo lo dicho, dice, está en guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Guardar los mandamientos, eso es el todo. La palabra de Dios nos lleva a ¿qué? Nos lleva a guardar los mandamientos de Dios. Es una carta de amor que nos insinúa a que debemos ser obedientes a Dios, a la obediencia, nos lleva a la obediencia a Dios, a guardar los mandamientos. Por eso que el sabio Salomón dice, el fin de todo el discurso, o sea, la finalidad, el propósito de todo lo que hablamos a través de la palabra, de todos los sermones que escuchamos, es temer a Dios y guardar los mandamientos. Ese es el todo del hombre. Si usted teme a Dios y guarda sus mandamientos, usted prácticamente está haciendo todo lo que dice la palabra de Dios. Eso quiere decir. ¿Qué les parece? Ahora sí, les hago la pregunta. Nosotros, como personas que estamos estudiando la palabra de Dios, vamos a temer a Dios y a guardar sus mandamientos. Levante la mano. Levante la mano los que van a guardar los mandamientos de Dios y van a sentir el temor a Dios. El temor no es miedo. Ya dije en alguna oportunidad, el temor no es tenerle miedo a Dios, no. Porque la palabra temor en español significa miedo, pero en el idioma original que fue escrita la Biblia, la palabra temor significa respeto, significa obediencia, significa sumisión. Eso significa
la palabra temor en la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, vamos a respetarla de Dios, ¿ya? No a tenerle miedo, al contrario, tenerle confianza y tenerle mucho amor, ¿ya? Muy bien. Hemos concluido la lección, mi resolución. Ahora sí quiero que todos lean en sus folletitos, ustedes tienen la resolución, ¿no es cierto? Ustedes tienen ahí. Yo voy a contar 3 y vamos a comenzar a leer. ¿Cuál es mi resolución? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice mi resolución? A ver, 1, 2 y 3. Acepto a Jesús. Acepto a Jesús como mi abogado. Deseo respetar los mandamientos. Muy bien. Acepto a Jesús como mi abogado. Deseo respetar los mandamientos de Dios. Qué bien. En la hojita usted firme, una vez de que usted haya hecho este compromiso con Dios, firme y bueno, y tenga presente a eso en su folletito, ¿no? Porque ahí tiene usted un folletito en donde guarda cada una de las lecciones que estamos nosotros revisando. Bueno, mi querida familia, quiero agradecerles a todos por la bondad que han tenido, de escuchar y sobre todo de participar de esta lección, esta maravillosa lección que es sobre el juicio de Dios. Bueno, ¿alguna pregunta? Dejo, antes de hacer la oración final, ¿alguna preguntita de repente con relación al tema? ¿Quedó todo claro? ¿Sí quedó todo claro? Yo le quería hacer una pregunta. Dígame, hágame la pregunta. ¿Qué va a pasar con Satanás el día del juicio final? Qué linda pregunta. Qué linda pregunta. ¿Qué dice Jesús que va a suceder con todos los impíos? Van a ser destruidos. Van a ser destruidos. Pero a pesar que esta es una lección posterior, vamos a ver todo esto, pero le voy a adelantar, ya, para que no tenga esas dudas. En la palabra de Dios nos revela, ¿no? Recuerden que nosotros vimos en la segunda venida de Cristo que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y dice, después nosotros los que hayamos quedado, nos uniremos a ellos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y después seremos trasladados ¿a dónde? A las nubes de los cielos, seremos arrebatados a las nubes de los cielos. ¿Para qué? Para que haya un encuentro con nuestro Dios, ¿ya? Entonces, Jesús, con todos los redimidos, porque ya todos los redimidos van a subir de la tierra al cielo, Jesús los va a coger y los va a llevar ¿a dónde? Al cielo. Ahí va a venir el milenio, 1000 años vamos a vivir con Jesús allá en el cielo, 1000 años, ¿ya? Y mientras estamos nosotros en los 1000 años va a haber un juicio de confirmación. ¿Qué significa eso? Que usted allá en el cielo le va a decir, Señor, pero ¿por qué se perdió el hermano Patricio Aguirre? Si él era mi guía espiritual, él era el que me dio los estudios, pero yo no entiendo por qué. Un hombre tan consagrado a ti, ¿por qué se perdió, Señor? Dime. Entonces Dios le va a dar la respuesta. ¿Me entiende? Dios le va a mostrar, como en un video, le va a mostrar por qué razones esa persona se pierda. Yo solo estoy poniendo un ejemplo, no es que yo quiero perderme, yo estoy cada día peleando por mi victoria, ya estamos de acuerdo, pero les pongo un ejemplo banal. Entonces, lo que yo estoy haciendo, usted va a hacer preguntas. El pastor de esta iglesia, porque dice que, mire, esto es verdad, no nos engañemos, en la iglesia de Dios existe el trigo y la cizaña, existen muchas personas falsas, hipócritas, aún pastores, aún evangelistas, aún gentes que son que tienen ¿cómo se puede decir? Un poder o un liderazgo dentro de la iglesia. Entonces, estas personas van a perderse porque han estado llevando una vida doble, han sido hipócritas, no han sido hallados justos delante de Dios y se van a perder. Entonces, usted va a decir, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro? Y Dios le va a dar todas las respuestas. Entonces, cuando Dios le dé todas las respuestas, ¿usted qué va a decir? Dice la Biblia, usted va a exclamar y va a decir, Señor, tú eres juez justo y verdadero. Usted es un juez justo. Usted va a celebrar la justicia de Dios, ¿ok? Entonces eso llama un juicio de confirmación delante de todos los justos allá en el cielo. 1000 años
que estaremos nosotros certificando que Jesús realmente hizo una cosa, digamos, los juicios de Dios son justos. Pero ¿qué va a pasar esos 1000 años aquí en la tierra? Dice la Biblia que mientras los justos están con Jesús allá en el cielo, dice que las personas impías quedarán como estiércol. Todos los impíos quedarán como estiércol en la faz de la tierra. La tierra quedará desolada y vacía durante los 1000 años. Y el único que estará vivo aquí en esta tierra va a ser ¿quién? Satanás. En Apocalipsis nos habla del atamiento de Satanás, que Satanás estará atado, dice. Atado, eso es un atado, digamos, esa es una simbología, es algo simbólico. Atado significa que no tiene a quien tentar, porque todos los impíos estarán muertos. Entonces no va a tener a quien tentar y él va a estar solito 1000 años. 1000 años como encarcelado en este mundo, ¿ya? En un mundo vacío, fúnebre, triste, ¿ya? Pero ¿qué va a pasar después de los 1000 años? Después de los 1000 años, dice que la gran ciudad, es decir, la ciudad que Jesús nos prometió, ¿se acuerdan que estábamos hablando en una lección que Jesús nos está haciendo un hogar para cada uno de nosotros? Una casita hermosa. Ese hogar en el que ustedes van a estar allí, van a bajar con todos los santos de Dios. Dice que el monte de Dios, el monte se va a abrir en dos, ¿no? El monte Sión, y bajará la gran ciudad. La gran ciudad estará bajando. Pero en eso, Satanás, como está solito aquí en la tierra, está viendo que baja la gran ciudad, la ciudad del reino de Dios, a esta tierra. ¿Y qué va a hacer Satanás? Dice que se le va a dar el poder a Satanás. ¿Para qué? Bueno, en ese momento cuando Jesús desciende con la gran ciudad, el destello, esa luz que sale del manto de justicia de Dios, esa luz es suficiente para dar vida a los muertos. Entonces todos los muertos impíos van a resucitar. Esa es la segunda resurrección de los muertos. La primera resurrección es de los muertos justos y la segunda es de los impíos, pero después de los 1000 años. ¿Ya? Van a resucitar los impíos y una vez de que Satanás ve que todo el mundo cobra vida, ¿qué va a hacer Satanás? Va a tratar de organizarse inmediatamente. Ahí va a estar Alejandro Magno, ahí va a estar Hitler, ahí va a estar todos esos grandes comandantes que eran aquí en la tierra, eran grandes guerreros. Y van a comenzar, ¿qué cosa? A estructurar tremendos, ¿qué cosa? Tremendas, ¿cómo se puede decir? Escuadrones. ¿Para qué? Para atacar a la ciudad. Ellos van a querer tomar por asalto a la ciudad. Satanás y todos los impíos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Esto lo vamos a estudiar después. Esto solamente es una referencia personal que le estoy haciendo, pero después vamos a estudiar lo que estoy diciendo en la palabra de Dios. Entonces, dice que después, ¿qué va a suceder? Dice que Dios mandará a cerrar todas las puertas de la ciudad santa, que ya desciende y se va a sentar aquí en medio del monte Sión, va a hacer cerradas sus puertas y va a poner ángeles como guardianes de cada puerta, y dice que va a descender fuego del cielo y de la tierra. Quiere decir que la tierra vomitará como los cráteres, vomitará un fuego y también caerá fuego del cielo. Entonces dice que ese fuego va a ser un fuego consumidor y va a comenzar a consumir a todos los malvados, a todos los perversos. El último en morir será Satanás, o los últimos en morir serán la gran bestia, el falso profeta y Satanás, los tres. Pero el último en morir va a ser Satanás. Sobre ese tema vamos a hablar más adelante, porque ahorita estamos avanzando, ¿no? En los estudios. Pero ya más o menos le he explicado. ¿Está bien la explicación que le hice a su pregunta? ¿Sí? Sí. Pero sí, Satanás va a ser destruido totalmente, ¿ya? Ok. Dice que son tres, la gran bestia, el falso profeta y Satanás. ¿Y sí. la gran bestia quién es? Eso vemos más adelante, porque ese es otro estudio. Pero no se vaya a olvidar, de repente nos olvidamos el nombre, de verdad, o sea... No. Mire, en las 22 lecciones es parte del estudio. Ya. Es parte del estudio. Así como estudiamos ahorita el juicio, también vamos a hablar sobre las profecías del Apocalipsis y Daniel. Son profecías de Daniel y Apocalipsis. Sino que necesitamos entender primeramente lo que estamos estudiando para después entender lo otro, ¿ya?
Muy Ya. bien, yo creo que nos hemos pasado unos minutitos, pero vale la pena, ¿ok? Bueno, les agradezco mucho. Hagamos una oración para pedirle a Dios que nos siga preservando en esta vida, ¿ya? Oremos. A ver, yo quisiera que Silvia nos acompañe con su oración. A ver, Silvia, ayúdenos a usted, ¿ya? Por favor, Oremos. señor Dios Patricio, una oración para la familia Namay Ponca. Todos están mal, por favor. Serio, Namay Conca. A ver, déjeme anotar porque sería bueno pedirles a todos mis hermanos acá de la iglesia que todos oremos, Namay hermano. Ponca. Cuando nos unimos en oración cuando todos nos unimos en oración, Dios hace grandes milagros. Ustedes ya saben, Sí. ¿no? Dios Sí. hace milagros. Dios escucha las oraciones. Muy bien. ¿Cómo se llama familia? Familia Ponca, Namay Ponca. Namay Conca. Muy bien. Entonces, Silvia, en tu oración, pide por favor a Sí. Dios por la salud de ellos y yo voy a estar orando por ellos y nosotros acá en Santo Domingo, aquí en Ecuador, a través de nuestras iglesias, nuestros hermanos, vamos a hacer una cadena de oración por ellos, ¿ya? Oremos, Sí. ¿ya? Ya, Ok. vamos a orar. Gracias, Padre amado, por este bendito día, mi Señor, por bendecirnos con estas nuevas lecciones. Cuida y bendice mucho al señor Patricio y a toda su familia, Señor. Gracias por ponerlos en nuestro camino y por haber permitido que llegue a nuestras vidas y enseñarnos tu palabra, mi Señor. Te ruego, Padre amado, sigas bendiciendo este lindo día a cada uno de nosotros en nuestros hogares. Bendícenos también, Señor, con los alimentos, Señor, y con la salud, Padre. Mi Señor, esta tarde te vamos a rogar encarecidamente, Señor, por la familia Namay Ponca. Padre amado, tú conoces a cada uno de ellos, Señor, y si acudimos a ti porque tú eres un Señor de amor, un Señor, el único, el que puede concedernos lo que nosotros le pedimos, Padre amado. Así como sanaste a mi hermano Juan, que tanto te lo hemos pedido, Señor, te rogamos, te imploramos por esa familia, la familia Namay, que ya tienen un familiar que han perdido, Señor. Consuela su corazón y ayúdalos a ellos. Pon tu mano sanadora sobre ellos, Señor, sobre los médicos, sobre la ciencia, y sánalos, Señor. Te ruego también, Padre, esta tarde por mi abuelita Sofía, Señor. Ayúdala, Señor. Dale una oportunidad y danos una oportunidad a nosotros, sus nietos, su hija, todos sus hijos, para poder disfrutar de ella, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que nos estás enseñando tu palabra, Señor. Llena nuestro corazón de amor, de bondad, de perdón, Señor, para poder ser buenos con ella y disfrutarla un poco más, Señor. Te ruego también, Padre, por la salud de la tía Charo también. Ayúdala, Señor. Y por cada uno de nuestras amistades y nuestros conocidos que necesiten de ti, Padre amado, te rogamos por la salud de ellos, Señor. Todo esto te lo ruego, Padre, muchas veces sin merecerlo, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, muchas gracias nuevamente. Cuando deseen, así mismo, me avisan cuando tengan tiempo y volvemos a hacer la siguiente lección, ¿no? A nuestros amigos que están viendo este video, queremos también compartirles muchas bendiciones por parte de Dios. Vamos a estar orando por toda y cada una de las personas que se involucren al estudio de la palabra de Dios a través de este video. Vamos a estar orando por ustedes también. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Gracias, Hasta pronto. Patricio. Buenas Felicidades. tardes. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, familia. Pasen bien. Chao. Chao, Karen. Chivo. Chao. Chao, mami. Cone. Chao, Mildred. Chao, Karen. Nos vemos, don Patricio. Bueno, hasta pronto. Chao, chao. Pasen bien.